Cuento 3. El amor del sueño eterno. Había una vez en un reino divino de amor sin igual, las miradas de los ángeles estaban pendientes de Aurora la diosa, que en aquel momento estaba mirando también a sus ángeles. Iba a dar los dones divinos de los frutos del árbol precioso y esperaban el fruto. Entonces Jesús se levantó a por los frutos que traía uno de los ángeles. Ya están, Padre Jesús, dijo el ángel que los traía. Hola Madre querida, dijo también a Dios. Gracias ángel mío, puedes quedarte aquí para tomar del fruto también. Sí Madre, dijo el ángel. Muy bien hijo. Y entonces Aurora miró a todos sus ángeles y les dijo, mis queridos angelitos celestiales, hoy nos toca soñar acerca del Edén. ¿Qué hay que soñar Madre? Pues lo que yo os voy a entregar luego. Madre, ¿para qué son los frutos? Preguntó un ángel. Sí, ahora mismo os lo cuento todo, veréis si hay Jesús como sabéis, han sido elegidos por el Espíritu de mi amor para el viaje celestial, y debéis tomar del alimento pues vais a necesitar fuerzas divinas. ¿A dónde vamos Madre? Preguntó uno de los ángeles. No pasa nada querido ángel mío, vamos a dar un paseo por las estrellas, al planeta de los sueños eternos. ¿O no me suena ese planeta? Es nuevo, dijo Aurora, lo he creado para vosotros hijos míos. Oh madre, fantástico, dijeron, y Aurora entonces, les dio el fruto, uno por uno lo tomaron, y allí tomaron la luz del árbol divino, y todos y todas se convirtieron en luz. Bien amados ángeles, ahora viajaremos con la luz, dijo Aurora. Y Aurora, Sia y Jesús tomaron del fruto también. La luz se reunió toda, y se convirtió en una luz más grande. Entonces Aurora iba a llevar al cielo de visita al hermoso mundo de los sueños eternos, y aquel mundo era de todos el más especial que Aurora había creado. Fueron en su burbuja de luz, y en un segundo viajaron a la velocidad de la luz, y llegaron, estaba cerca. Descendieron al planeta, y Aurora transformó la luz de todos y todas a su forma original. María y Jesús estaban emocionados pues aquel viaje era un aprendizaje interesante. Vamos a ver a la hermosa princesa del planeta de los sueños, dijo Aurora, y todos los ángeles emocionados empezaban a correr por allí viendo las flores y los árboles, y las criaturas de aquel planeta que eran pequeñas hadas y duendes que por allí iban y venían tocando música y bailando. ¿Por qué bailan madre? Preguntaba un ángel a Aurora. Bailan porque sueñan ser grandes bailarines. Oh Padre Jesús, ¿y por qué hacen música? Quieren ser artistas. ¿Hay uno aquí que recoge los sueños? Preguntaron a Sia, pues aquel es el mejor de todos que quiere todos los sueños de todos y todas. Dijo Sia y se sonrió, pues Sia le gustaban mucho aquellos duendes. Recoge sueños. Entonces Aurora dijo a todos los ángeles. No os perdáis entre los sueños, todavía debemos llegar al palacio, aquí uno se despista fácilmente, tomaos de la mano y vamos. Entonces Jesús tomó la mano de uno de sus ángeles bonitos y también se turnaron para tomar la mano de Aurora y de Sia. Así llegaron al castillo del amor divino de los sueños eternos. Allí había en la entrada al palacio dos duendes mayordomos, los dos eran gemelos. Bienvenidas almas, dijeron a la par. Bienvenidas almas, dijo el duende de la derecha. Yo soy el duende de la verdad, y el otro dijo, yo soy el duende de la pasión de los sueños. Sois bienvenidos, pasad por favor. Entonces Aurora y Sia se presentaron junto con Jesús que estaba llegando, se había distraído trayendo a un angelito que se había despistado. Bueno, el caso es que los duendes llevaron a todas las almas ante la reina. Mira Aurora, tienen su palacio precioso y decorado como el nuestro, qué bonito. Admiró un angelito. Sí, es precioso, ángel, pero ahora viene lo mejor, centraos en no distraeros. Vamos a ver a la princesa, y luego jugaréis a lo que queráis. Entonces llegaron ante la princesa divina del cuento del sueño. La princesa se acercó a Jesús y dijo, sois en verdad el Hijo de Dios, pues lleváis en vuestra mirada el sueño maravilloso,
y se acercó hacia, vos sois la bella mujer pura del amor divino, y se acercó a Aurora, vos sois nuestra diosa, lo veo en vuestra mirada de fuego celestial y pasión. Aurora entonces dijo, hola amada princesa, venimos a que nos cuentes cómo estáis en vuestro nuevo planeta, y la princesa dijo, sentaos majestad, por favor, y salieron de la nada unas cómodas sillas. Siendo todo mágico, se sentaron allí y apareció una mesa llena de sueños divertidos y bonitos, ¡oh qué magnífico!, dijo Aurora. Son para vos madre, dijo la princesa de los sueños, podéis coger el sueño que más os guste. Y Aurora tomó uno de los sueños que le llamó la atención, oh madre, escogéis el sueño de la mágica mujer de la luna. En aquel sueño estaba la mujer de la luna con unas hadas de la luna. Las hadas recogían unas perlas de una fuente que no era de agua, sino de perlas, y las colocaban en el pelo de la mujer, y gracias al echarlas por encima de su cabello, le nacían bellas flores asilvestradas que adornaban su pelo. Así pues Aurora se quedó hechizada con aquello. Oh divino, admirósia, veo que este sueño es el sueño de un artista, veo que consigue hacer el más bello dibujo del mundo de su reino, y Jesús miraba otro. Este era acerca de un sueño, que era sobre hadas, se veían divertidas hadas, jugando a juegos que el Señor desconocía, jugaban en las estrellas a mandarse luz, y ganaba la que mayor luz conseguía, pues quien tenía más amigos en ese juego siempre ganaba. Entonces la princesa les mostraba los sueños y todos y todas los miraban con cariño, y con delicadeza, con mucha delicadeza las tomaban para ver aquellos hermosos sueños. Todo esto lo veían todos los ángeles que alegres por aquella escena se admiraban y se entusiasmaban de la belleza de los sueños, qué tranquilo era aquello, y qué bonito. Así pues, Aurora la maravillosa diosa, se quedó un rato allí entre sueños, y todos y todas vivieron el tiempo sin apenas darse cuenta, se quedaron allí siglos con los sueños. Todos los ángeles se quedaron dormidos allí, y allí se quedaron mucho, mucho tiempo sin molestia ninguna. Y se quedaron tanto tiempo que Aurora no les despertaría, pues sabía que aquel lugar era el verdadero cielo, pues eso había hecho Dios, un cielo tan bonito que fuera eternamente un sueño del que jamás despertar. Y así dormidos y felices soñaron y vivieron por siempre una existencia divina por siempre. Fin.